este año falleció el famoso científico, físico británico Stephen Hawking, ¿no? Que estaba confinado a una silla de rueda por su enfermedad nerviosa debilitante y ha sido auténticamente un héroe de la ciencia, eh, especialmente porque a pesar de su discapacidad física, fue un absoluto genio de la ciencia y también de la filosofía de la ciencia, porque mentalmente se proyectó al universo, a la astrofísica, y propuso múltiples teorías sobre distintos temas. Después de muerto, Stephen Hawking, que durante su vida fue uno de los científicos y filósofos de la ciencia más influyentes, se publicó un libro que recoge varios de sus ensayos, ¿no? Y este libro, que se llama Breves respuestas a grandes preguntas, ¿no? Brief Answers to Big Questions, creo que todavía no está en español, fue publicado el 16 de octubre en inglés, ¿no? Recoge 10 ensayos que los científicos han llamado intergalácticos, porque reflexiona sobre las galaxias, sobre el universo, ¿no? Y trata de responder a numerosas preguntas, ¿no? Y el primero de los ensayos es uno de los que ha llamado más la atención y que la prensa ha difundido más, porque se llama Desde el Big Bang, esta teoría del origen del mundo, ¿no? Desde el Big Bang hasta la civilización. Eh, y él trata de responder a esta pregunta de si verdaderamente existe un Dios. Y la respuesta de Stephen Hawking es negativa. Él piensa que Dios no existe, que Dios no se hace necesario. Y sus argumentos, aunque están hechos de una manera ensayística, es decir, para que lleguen al público en general, para que no sean muy complejos en la ciencia, es sin embargo relativamente complejo y basado en su creencia de que la teoría del Big Bang, es decir, de la gran explosión, no, fue el origen de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo creado. Y según Stephen Hawking, él básicamente su argumento, sintetizándolo, y al sintetizarlo lo puedo traicionar un poco porque es complejo, él básicamente llega a esta conclusión que él considera científica, ¿no? Es decir, él considera que existe un argumento científico contra la idea de que Dios exista. Él básicamente dice, el Big Bang fue el origen de todo. Esta gran explosión original de la cual surge el universo y se expande y sigue siendo una fuerza en expansión, es decir, el universo se sigue expandiendo, expandiendo hacia dónde, hacia la nada, ¿no? Es decir, fuera del universo no hay nada, pero el universo se sigue expandiendo como consecuencia de esta gran explosión original. Y todo lo que existe, incluyendo el tiempo, ¿no? Y acá ya vamos a conceptos más filosóficos que científicos. Según Hawking, el tiempo también se origina con esa gran explosión, con ese Big Bang, ¿no? Y dado que el tiempo se origina con el Big Bang, Dios no puede haber creado porque Dios necesitaría del tiempo. Entonces, este es interesante porque el concepto de Dios, dice él, sería un concepto inútil. No cabría Dios, porque Dios necesita del tiempo para crear. Crea, como dice el libro de la creación, ¿no? O en un primer día, en un segundo día, en un tercer día, va creando las cosas en el espacio del tiempo. Pero si antes de la gran explosión no había tiempo, no había lugar para que hubiera un Dios. Esa es la conclusión de Stephen Hawking de Stephen Hawking. Y esa pretende ser la gran explicación, entre comillas, científica de la no existencia de Dios. Es interesante porque varios científicos católicos han respondido a esta propuesta, y la respuesta de los científicos creyentes, no solamente cristianos, creyentes de todo tipo, la respuesta de los científicos creyentes es resumida de alguna manera por el obispo que es el ordinario militar de Canadá, el obispo católico que se llama Scott McCaig,
El obispo Scott McKay resumía en un tweet en Twitter, en un tweet de respuesta a la tesis de Stephen Hawking presentada en un artículo de la prensa británica, y decía: el argumento de Hawking sería completamente válido si nosotros profesáramos creer en Zeus o Thor, ¿no? En estas divinidades griegas o escandinavas, que son divinidades que están en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero nosotros no creemos en esa, dice el obispo Scott McKay. Dios es el ipsum esse. Este es un término en latín, ipsum esse, ¿no? La verdadera fuente y origen de el ser. Es un ser en sí mismo, no es algo inserto en un sistema. Esto puede ser complicado, es complicado, pero tratando de explicarlo en sencillo, ¿qué cosa decía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando describía a Dios como el ipsum esse subsistens? Es decir, como aquello que es previo a todo lo que es. Es decir, es exactamente lo que Stephen Hawking dice que Dios no es. Es decir, Stephen Hawking dice: Dios necesita estar en el tiempo. No, nosotros creemos en un Dios que es ajeno al tiempo, que está fuera del tiempo y que está por encima del tiempo y que precisamente creó el tiempo, ¿no? Y puede haber creado el mundo efectivamente a partir de este Big Bang. Recuerden ustedes que la teoría del Big Bang, de la gran explosión, es una teoría desarrollada por un sacerdote belga, por el padre Lemaitre, ¿no? Es decir, el origen de esta teoría, que impresionó tremendamente a Einstein y que hizo que el padre Lemaitre fuera un amigo de Einstein, fue precisamente la teoría del Big Bang, ¿no? Que es una teoría científica que al mismo tiempo es completamente compatible con la visión de que existe un Dios. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que Stephen Hawking, con toda su brillantez, cuando llega al tema de Dios, básicamente está transmitiendo una opinión personal. No está haciendo una conclusión científica, porque lo que está concluyendo es que divinidades en las que creían los griegos o los romanos, ¿no? Zeus o Thor, el dios del trueno en los países nórdicos, escandinavos, probablemente eran divinidades que efectivamente no son compatibles con la filosofía y con la ciencia. Pero ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII nos decía: bueno, Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y esto es algo que Stephen Hawking nunca especuló, porque como científico, como astrofísico, él especulaba específicamente sobre la ciencia. Y no se dio cuenta que en un determinado momento él cruzó la frontera de la ciencia para incursionar en el campo de la filosofía, para tratar de extraer conclusiones filosóficas de las cuestiones científicas. Y por supuesto, una mente brillante como la de Stephen Hawking tiene todo el derecho de incursionar en la filosofía, pero tiene que ser consciente que lo está haciendo, es decir, que está yendo más allá de lo que concluye la ciencia para desarrollar una teoría filosófica. Y cuando se desarrolla una teoría filosófica, es bueno saber qué es lo que dicen los que están en contra de esa teoría filosófica para poder presentar un argumento definitivo. Stephen Hawking no lo presenta. El libro es fascinante, de una de las mentes más brillantes del siglo XX, ciertamente en el campo de la ciencia, probablemente la más brillante. Y en este libro de respuestas breves a grandes preguntas, incursiona de manera fascinante en múltiples temas. El primero, como digo, que aborda es el tema de Dios, y allí presenta su propia hipótesis, y en esta hipótesis Hawking ignora que ya existen respuestas para ese concepto, y que en consecuencia quienes creemos en Dios
admiramos la brillantez de Hawking, de Stephen Hawking, admiramos los aportes que ha hecho a la ciencia, especialmente a la astrofísica, y reconocemos, sin embargo, que el tema de la ciencia, demostrando la existencia o la no existencia de Dios, sigue siendo un tema abierto y donde científicos de distintas convicciones van a seguir aportando y probablemente nunca cierren el tema, nadie dé por cerrado el capítulo, porque fundamentalmente el concepto de Dios no es contrario, pero trasciende la ciencia, está más allá de la ciencia y va a seguir estando más allá del alcance de la ciencia, especialmente cuando entramos a la naturaleza de Dios, a cómo es Dios. Y la ciencia podrá ser una fuente, como muchos científicos lo han pensado, desde Newton hasta muchos científicos modernos, como Michael Behe, que la ciencia apunta hacia la existencia de Dios, pero incluso si apunta hacia la existencia de Dios, la ciencia jamás podrá decirnos cómo es ese Dios por el cual el hombre está constantemente en situación de anhelo y de deseo. Que tengas un buen día.